Vamos, vamos a platicar el día de hoy, Bedrat Hashem, un tema, la verdad, hermosísimo y muy básico. Le llamé al tema una palabra muy conocida, obviamente es una palabra israelí, es una palabra en español, pero vamos a platicar del tema. El tema va a ser Sablanut Habibi, como le llaman, ten paciencia. La Torá nos platica algo muy interesante de Moshe Rabbenu. Cuando Moshe empezó, si lo queremos decir así, empezó el tema de la conversación con Paró, vamos a ver que hay una orden de Dios directamente a Moshe Rabbenu, una orden doble, y esta orden de Akadosh Baruj Hu a Moshe la vamos a aprender y la vamos a aplicar a cada uno de nosotros. La Torá dice así: Vaidaber Hashem el Moshe, Dios habló con Moshe, Vaitzavem el Bene Israel, y Dios le ordenó a Moshe, fue una orden sobre el pueblo de Israel, y número 2, de el Paró, y sobre Paró. Pero la Torá no dice qué le ordenó Dios a Moshe sobre Am Israel y sobre Paró. ¿Qué le ordenó? Dice el comentarista Rashi, le ordenó Dios a Moshe dos cosas. Número 1, sobre el pueblo de Israel, condúcelos con calma, condúcelos con tranquilidad, con paciencia. Y número 2, también te ordeno que con Paró no pierdas el respeto. Y sigue guardando el respeto que le tienes que dar a aquel que sigue siendo el rey. Aunque él no quiera dejar salir al pueblo de Israel de Mitzrayim, pero él es el rey, y al rey hay que darle kabod. Una cosa es que Boreolam le advierta a Paró que si no quiere hacer caso lo voy a castigar, y otra cosa es que le faltes el respeto. A él, tú, Moshe Rabbenu, no le puedes faltar a Paró el respeto. ¿Qué le pidió entonces Dios a Moshe en breve? Una palabra, pero sobre dos cosas, a Israel y Paró. Le pidió paciencia. Si no vas a tener paciencia, ni vas a conducir al pueblo como debe de ser, ni tampoco le vas a dar respeto a Paró como él se merece. Y si no vas a tener paciencia, vas a, de alguna forma, a caer o con el pueblo de Israel o con Paró. Y vamos a ver, así en breve, cómo Moshe tuvo que tener mucha paciencia. Y si no tuvo paciencia, o no hubiera tenido paciencia, más bien dicho, ¿a dónde hubiera caído Moshe Rabbenu? Vamos a empezar. Número 1, le dijo Dios a Moshe, ve a hablar con Paró. La primera vez. Le dijo Moshe, vamos a hablar con Paró. ¿Cuál es la finalidad? Que salga a Israel de Mitzrayim. La primera vez que llegó con Moshe con Paró lo reta a Moshe y le dice, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es? ¿Por qué tengo que escucharlo y agachar la cabeza? Cualquiera de nosotros que hoy en día les dice a ustedes, ¿quién es Dios? ¿Cómo se van a sentir? Espérate, así con Boreolam no hables. Y adentro la sangre empieza ¿qué? A hervir. Le dijo Dios a Moshe, take it easy, con calma. Te va a decir y ten calmita. A Paró se le respeta. Con todo lo que diga y con todo lo que hable y dude de Dios, se le respeta. Y no nada más eso. Llegó Moshe con Paró y le dijo, Paró, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué voy a escuchar a Dios? ¿Saben qué? Me late que Am Israel está tramando un golpe de estado. Vamos a poner la esclavitud más aguda todavía. Y así ni van a tener tiempo de pensar. Y de alguna forma, Paró agravó la esclavitud. Barminan, el Am Israel estaba muy difícil, porque ahora no les voy a dar ni la materia prima. Ustedes tienen que buscar la materia prima, tienen que seguir fabricando la misma cantidad de ladrillos. Imagínense cómo se sintió Moshe
a tal grado que sintió que por su culpa Am Israel ahora está en una esclavitud peor. Sale Moshe del palacio después de que Paró saca todo este decreto, y en ese momento, ¿con quién se encuentra? Con unos cuantos de Am Israel. ¿Y qué creen que le dicen a Moshe Rabbenu? Por tu culpa, tú eres el culpable de todo esto. Le dijeron estas palabras a Moshe: Yeré Hashem, ya ni que Dios vea lo que estás haciendo. En otras palabras, lo que tú provocaste, esta esclavitud. Moshe, ¿cómo se sintió? Pero muy mal. Moshe debería de haber dicho: ¿yo fui el culpable de esto? Viene a Kadosh Baruj Hu y le dice a Moshe: te dije y te ordeno sablanut, paciencia. No me esté usted alterándose y enojándose y hirviendo la sangre, y ya, paciencia. Porque esto viene de aquí a ¿qué? A una larga historia. Paciencia. 2. Llega Kadosh Baruj Hu y le dice a Moshe: cada plaga le vas a advertir a Paró. Aguas. Si no haces caso, ahí viene el golpe. Nada más les voy a decir en breve, muy rápido, no es el tema, cómo fue la historia. Moshe Rabbenu advirtió 2 plagas y la tercera era directo, sin advertencia. ¿Se acuerdan cómo la Gadá de Pesach divide el grupo de las Makot? Tetzach, Adash, Beachab. Quiere decir, Dam Sefardé Akinim es un grupo, Arob Deber Shehin es otro grupo, y Barad, Arbe y Hoshech es otro grupo, y al final Makat Bejorot, que es la que culminó todo. O sea, sangre, ranas y piojos es el primer grupo. Las 2 primeras fueron aviso. La de piojo no avisó. Después, Arob Deber Shehin, las bestias, la peste y la sarna, las 2 primeras advirtió. La de sarna no advirtió. Después, granizo y langosta advirtió. El Hoshech, la oscuridad, no advirtió. ¿Cómo fue la advertencia? Según como trae Rashi, escuchen bien esto, cada plaga era de una semana. Dios mío. Una persona me mandó este Motzai Shabbat, porque platiqué mucho de las plagas, y me dijo, nada más jajam, para que tenga idea, me mandó un criadero de ranas, más o menos como 6 tinas enormes, llenas de rana. Nada más para que tengamos idea, ¿qué pasó en Mitzray? Fue muy duro. 1 semana la plaga, y 3 semanas, escuchen bien, de advertencia. O sea, descanso, pero de advertencia. Dice el comentarista Rashi, Moshe tenía que ir a la casa de Paró diario, 3 semanas, para advertirle, ¿vas a dejar salir al pueblo de Israel, sí o no? No, aguas, yo ya te advertí. ¿Cuánta paciencia se necesita para ir diario y que el Señor y con perdón de ustedes, aunque Dios le dijo a Moshe que lo respete, pero la Gemara dice que este hombre era un enano, sí. Un enano, medía 60 centímetros, Paró, y Moshe medía 3 metros, era para que Moshe lo agarre como la pelota de básquet y lo ponga en la canasta y le diga, a ver, ¿sale o no sale? Y Moshe, nada, respeto. Porque dice la Gemara, cuando Dios le da poder a una persona, no importa la estatura, la figura, cuando Dios le da poder a una persona, hay que dar. ¿Cuánta paciencia tuvo que tener Moshe? Cualquiera de nosotros yo hubiera explotado. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, ya, párale. O, por ejemplo, después de la tercera, la cuarta, la quinta, oye, ya, hombre, no te da abasto todo lo que hiciste, todo lo que Dios te hizo con Mitzrayim, mira nada más cómo está tu país, ya. Y si con todo y eso sigue, ¿qué? Necio. A ver ustedes cuánta paciencia pueden tener para eso. Una vez estaba yo en Eretz Israel, nada más para que tengan así como que una idea. Yo estaba en Eretz Israel, y le pregunté a una persona, le dije,
dígame, ¿cómo llego yo a Bnei Brak? O sea, yo en Tel Aviv. ¿Cómo llego a Bnei Brak? Me dice, usted va por allá, a la derecha, a la izquierda, y le dije, y después, Ahar Kach Tishbor et Harosh. Después rómpete la cabeza. O sea, ¿qué quiere decir? No tuvo paciencia el Señor para explicarme. Imagínense que alguien les llega a ustedes y le digan, oye, ¿entendiste lo que te expliqué? No. Bueno, por la segunda vez, va. La tercera, ya. Respira una persona. La paciencia que tuvo que tener Moshe Rabbenu Ishtabach Shemo, ¿a quién? A Paró. Esa es la primera. Era la fe que le tenía a Dios también. Claro, pero con todo y la fe que tenemos nosotros, no tenemos paciencia. También paró, ¿no? Aquí no es cuestión nada más de fe, es cuestión de que el cuerpo aguante, y aunque tenemos fe, ¿cuánto necesitamos para tener paciencia? Eso fue con Paró, ¿ok? Pero Paró podía no recibirlo. Aparentemente no, pero Dios nunca permitió que eso sea. Y siempre Moshe, cuando Dios le dijo, ve, fue y entró. Así fue. Yo siempre lo manifiesto que fue uno de los milagros que Dios mandó en Mitzrayim. Aparte de las Makot, el hecho de que Moshe entró cuando quería entrar y cuando Dios le dijo que entre, así fue. 2, escuchen bien. Entonces, la primera orden es, sobre Paró, no revientes. Y no le faltes el respeto. Y ten paciencia. Ahora, sobre Am Israel, vean ustedes qué cosa tan increíble. Am Israel. La primera ya la vimos, que de por sí Am Israel le dijo, por tu culpa se agravó más la esclavitud. Siguiente. Dios le dice a Moshe Rabbenu, habla con el Am Israel y anímalos. Diles, vamos a salir de Mitzrayim. Dice la Torah, Velo shame'u el Moshe. ¿No lo escucharon a Moshe? Mikot seruach me aboda kasha. Dice el Midrash, los Jajamín preguntan, te están dando esperanza, te están dando ánimo para salir. ¿Por qué el Am Israel no quiso escuchar a Moshe? ¿Cuál es el motivo? Escuchen esto que tal vez muchas no saben. El asunto de Moshe hacia el pueblo de Israel no fue nada más, van a ser libres. Hubo otro detalle más que es muy importante que hay que saber. Ustedes van a ser libres, pero van a ser siervos del jefecito. O sea, aquí no es salir de Mitzrayim y ya. Aquí es salir, pero para entrar en el poder y en la conducta y en la línea directa de Dios, que es la Torah Kdosha. Y el Am Israel en esa época estaban muy apegados a la filosofía egipcia y a la idolatría y al estatus de vivir en la filosofía de Egipto. Aunque eran esclavos, pero sin embargo su pensamiento cómo vivir era egipcia, no era de espiritual y de fe y de Dios. Habían perdido muchas cosas. Muchos ya no se habían hecho el Brit Milá, ya no se hacían el Brit Milá, ya no estaban con esa filosofía espiritual, a tal grado que una de las explicaciones maravillosas por qué Dios tuvo que hacer tantas plagas y no le fue suficiente con una para sacar al Am Israel de Mitzrayim, haz una. ¿Para qué haces 9? Con una, quietecitos todos. Y Am Israel sale de Mitzrayim. La respuesta es, Am Israel si hubiera salido con la primera, hubieran salido físicamente de Mitzrayim. Pero todavía Mitzrayim no salió de ellos. Ellos tenían que sacar cómo estaban en filosofía. No estoy hablando ahorita de esclavitud. Les voy a explicar a qué me refiero. Cuando Am Israel empezaron las plagas, hay una opinión que desde ese momento dejaron de ser esclavos.
tantos golpes que Dios empezó a mandar, ya los egipcios ya no esclavizaron al Am Israel. Entonces ellos ya estaban aparentemente dentro de Mitzrayim libres. Pero su línea, ¿dónde estaba? En Mitzrayim todavía. Entonces esclavitud física ya no había, pero todavía había esclavitud mental. Y Dios dijo, te voy a mandar milagros para darte lecciones. ¿Quién soy yo? Las 10, entre paréntesis quiero decirles algo que yo ya lo tengo de chico y cada vez que lo digo me equivoco, pero que aprendamos esto. No fueron 10 plagas. Aquí plaga no fue una plaga. Fueron 10 milagros. Y las plagas no se llaman plagas, en hebreo se llaman Eser Makot, los 10 golpes. Entonces Dios cuando hizo 10, hizo dos cosas. Hizo 10 golpes, con eso golpeó a los Mitzrim, pero por otro lado con esos 10 le dio una lección a los Yehudim y le enseñó a cada Yehudí quién es Dios. Viene Boreolam y antes de la última plaga, hizo una prueba con el Am Israel. Voy a explicar qué prueba hizo Dios con el Am Israel. Imagínense que hoy en día llegue Moshe Rabbenu y les diga, señoras, agarren la bandera de México, llévenla al Zócalo capitalino y quémenla públicamente. ¿Alguien se atreve? Pues yo me uno con ustedes. Yo no sé si lo hubiera hecho también. ¿Están escuchando? Eso está muy difícil. Eso fue lo que Dios le pidió al Am Israel en Mitzrayim. Agarren el becerro. ¿Qué era el becerro? Lo más sagrado para ellos. ¿Sí? Háganle shahitá. ¿Sí? Hagan un asado para que no sea discreto, que huela, que vean los mitzrim que estás quemando a su Dios, a lo sagrado, y cómetelo. Le dijo Moshe Rabbenu al Am Israel, y la sangre la vas a poner ¿a dónde? En la puerta. Viene Boreolam y dijo, si haces esto, entonces cuando venga la plaga de los primogénitos, ni uno de Am Israel va a fallecer. Eso fue de los corderos, ¿no? Cuando mató el cordero. Ajá. Pero si alguien no lo va a hacer, entonces te voy a incluir dentro, porque quiere decir que tú todavía estás ¿qué? Amarrado y atado a la filosofía de Mitzrayim. Entonces dice Dios a Moshe, ¿el cuadro ya les quedó? Le dice Dios a Moshe, tenle mucha paciencia al pueblo de Israel, porque te van a decir al principio, no queremos salir. Queremos que nos liberen físicamente, sí. Pero tú no vienes con liberación física. Tú vienes con algo más allá. Lo voy a decir chistoso. Tú quieres que me haga religioso. No. Déjame vivir. ¿Por qué chistoso? Es chistoso porque es traducido hoy en día. Es traducido hoy en día. Tú quieres que Shapar, que Kashrut, que las playas no, que chamacas, que no. Sin compromiso. A mí no me des compromisos. A mí dame. ¿Cuánta paciencia tuvo que tener Moshe para estar hablando con el Am Israel? Y en vez de que ellos digan, sí, queremos salir, queremos a Dios. No. Salir sí, a Dios no. Por eso dice el Pasuk, Veloshame el Moshe. Y no escucharon a Moshe. No que no lo escucharon de querer salir físicamente. No lo escucharon a Moshe de querer mentalmente. Una señora se paró y me dijo, Jajam, cualquier persona preferiría hacerse religioso, pero ya no ser esclavo, estar ahí. Le dije, eso es lo que tú piensas. Pero el que realmente está adentro no está tan fácil. Muy arraigado, ¿no? Él te dice, yo, la verdad, esa es la vida que yo conozco. La otra, no sé cómo sea. Eso, la otra yo no sé cómo sea. ¿Cuánta paciencia tenemos que tener todos nosotros
los jajamim, la gente de la gente que está alejada. Ahorita cualquiera viene al CNIS y, por ejemplo, hay gente que viene y no es muy observante, pero de repente se desespera uno con esta gente si habla a la mitad del rezo y todo. Espérate un minuto. Si Dios le pidió a Moshe paciencia, tienes que tener paciencia. No quiere decir que pueden hablar, está libre el tema, no. Pero tienes que tener paciencia y tienes que saber de qué forma llegar y cómo decir y cómo tener paciencia. Esa fue una de las muchas paciencias que tuvo que tener Moshe, porque al final una parte importante de Am Israel no quiso salir de Mitzrayim, señoras. No quisieron salir. Fueron los que se murieron. Fueron los que se murieron en Makat Hoshech. Pero es una cosa muy fuerte, pero es la realidad. Si no hay paciencia, no hay forma como salir. Salió Am Israel de Mitzrayim. Están cerca del mar. Los Mitzrim atrás. La situación crítica. Am Israel le grita a Moshe: ¿a qué nos sacaste de Mitzrayim? Hubiera sido mejor que nos dejes allá para... Espérate un minuto, hermano. ¿No viste cómo Dios hizo, convirtió a Mitzrayim en taquitos de carne partida? Mira nada más lo que hizo con Mitzrayim. Pero la idea ahorita es la paciencia que Moshe tuvo que tener al Am Israel. Después de que Dios te dio 10 lecciones, ¿quién es? Su poder, todo. Ahorita me vienes a gritar y a decir: ¿para qué me sacaste de Mitzrayim? Moshe con paciencia les contestó al Am Israel: tranquilos, ustedes van a ver el milagro que Dios va a hacer, y todos esos que ven ahí atrás que los están persiguiendo, no va a quedar más que uno. ¿Quién fue? Paró. Pasó el espectáculo y así fue. Am Israel ahogó a todos los Mitzrim, quedó nada más Paró. Fascinante. Sigue caminando Am Israel. Llegan a un lugar y tienen mucha sed. Y en este lugar había una agua, pero esa agua era amarga. No la podían tomar. Otra vez el pueblo de Israel: ¿para qué nos sacaste? ¿Para qué nos hiciste? Bueno, respira a fondo, Moshe, póngase un tanque de oxígeno y siga adelante. Y así como esas, ¿cuántas Am Israel no le hizo a Moshe Rabbenu? ¿Están escuchando? ¿Cuántas Moshe estuvo aguantando de Am Israel? Y Dios desde un principio le dijo: te ordeno y te advierto, esto no es un comienzo, esto es algo que va para largo. ¿Qué es para largo? 40 años. Entonces, ¿cuánta paciencia Dios le tuvo que ordenar a Moshe Rabbenu para que realmente las cosas caminen? Mucha. Y por eso le dice Dios a Moshe, Ishtabach Shemo, le dice: quiero que sepas que es importante que trabajes sobre esta cualidad que se llama Sablanut. Y el que no tiene Sablanut, pues no le puede entrar a este asunto. Hay que tener paciencia. Para seguir caminando en el tema, Dios, ya se los platiqué, Dios observó a Moshe antes de hablar con él y ponerlo del director, como director de Am Israel. Observó, él era pastor, y dentro de su trabajo un borreguito se le escapó y Moshe dejó encargado el rebaño, corrió detrás de él y lo fue persiguiendo sin saber por qué se fue. Al final el borreguito simplemente buscaba un poco de agua y Moshe no sabía que tenía sed. Al final dijo Moshe: mira, nada más, por mi culpa y por no haberte entendido, corriste, seguramente estás cansado. Agarró Moshe, se puso el borreguito aquí encima y lo regresó. ¿Cuántos sablanut se necesita para hacer eso? A ver, alguna de ustedes que cargue un borreguito acá, aquí encimita. Huele feo. ¿Ah? Ni loco. Ya les platiqué
que estuve en Eretz Israel, y que estuve ahí en un lugar pequeño, Kfar Keden, llegó el encargado del lugar, el dueño del lugar, es una persona muy interesante, enseña muchas cosas según la Torah como son, y en lo que está enseñando los chivos y los borregos y la lana y la leche y basar bajalab y todo, sacó un chivito chiquito y dijo, todo eso yo lo sabía de las fuentes de la Torah, del Midrash. Akadosh Baruj Hu quiso ver en Moshe, en David Amelech, cómo dirigen el rebaño. Aparte de la historia que les platiqué, cuando hay grandes, hay chicos, hay medianos, tú no puedes sacar a todo el rebaño afuera a que coman, porque los grandes, ¿qué van a hacer con los chicos? Los van a empujar, no los van a dejar, y los chicos ya no van a poder comer una hierba tal vez más dura. Entonces hay que sacar primero a los chicos, después a los grandes, a los medianos, después a los grandes. ¿Cuánta paciencia se necesita para que uno no diga, ya, o sea, ¿sabes qué? Salgan todos, el que comió, comió. No, vean nada más qué paciencia. Entonces nos sacó un chivito chiquito para enseñarnos la diferencia entre un chivito, un borreguito y un chivo grande. Yo vi el chivo grande, estaba bastante grande. En lo que volteé la cara o no, agarró, me puso el borreguito acá. ¡Pum! Me lo puso. Aquí me lo puso. Y en ese momento mi esposa grita, ¡ah! Y le dice Menachem Giveret, señora, ¡ah! Dice, por lo que está haciendo su marido, por eso Dios escogió a Moshe como el director de Am Israel. Paciencia también para el olor. No nomás para cargarlo acá. Paciencia. Cuando lo dijo él, me avergoncé, porque en el momento se me olvidó la historia. Cuando yo la platiqué ya veces y veces, varias veces. O sea, lo tengo acá. Entonces, cuando me acordé, me sentía penado, pero agarraba yo y empezaba yo a caminar con el chivito para sentir lo que sintió Moshe Rabbeinu. Y le dijo a mi esposa, le dijo este Menachem a mi esposa, le dijo, y si Moshe te lo traslado de 3.300 años para acá, llega Moshe y te toca la puerta, ¿lo vas a recibir o vas a decir? Porque huele a rebaño. Te vas a la regadera. O vas a decir, Moshe, bienvenido. Ah, ¿verdad? No, nos dio un golpe con guante blanco maravilloso. Ese era Moshe Rabbeinu. Ese era el Moshe que realmente, ¿qué tuvo? Una cualidad, sablanut, paciencia. Ahora escuchen esto que es lo más esencial que hay. Una de las cualidades más importantes que la Torah destaca de Moshe Rabbeinu, ¿cuál fue? Humildad. Moshe fue el hombre más humilde del mundo, de toda la faz de la tierra. Yo quiero entender, alguien que me defina qué se llama humildad. Se escucha muy padre, ¿no? Pero dime, psicológicamente, ¿cómo definimos humildad? Porque cuando uno tiene humildad, la reacción que viene de la humildad puede tener muchas cosas. ¿Me lo puedes definir tal vez en una palabra? Dice el comentarista Rashi, sí. En una palabra te voy a definir qué es humildad. Sablán. Sablán, paciente. Si queremos saber quién es humilde, es aquel que tiene paciencia. Y paciencia incluye muchas cosas, pero ¿qué es paciencia? La palabra, traducida original, sablanut, aunque se traduce en español paciencia, no es la traducción real. La traducción real de sablán es sabal, cargar. Cargar. Ese es un sabal. Un sabal es el que carga. El que carga con cualquier situación que hay en la vida, ese es sablanut. Y ese es el humilde. El humilde es el que carga. Ese es el humilde. ¿Y por qué a Moshe Rabbeinu le dieron el título, de alguna forma, de humildad? ¿Por qué se lo dieron? Porque él tuvo mucho ¿qué?
Sablanut. Porque cargó con todo. Cargó que si no cargó. ¿Cómo se dice cargó? Sabal. Es paciente y Zabal. Sabal es cargador. Entonces, ¿por qué le llaman al paciente Sablán de Sablanut? Porque él carga con el tema. Él al cargar con el tema, Cargador. Sabal. O cargador de cajas. Ese, Sabal, exactamente. Y por eso, al que es tolerante, al que es paciente, ¿cómo le llaman? Sablán. Porque viene de la palabra Sabal. Entonces sale que es importante que una persona con esta definición comprenda que es humilde. Entonces queremos nosotros, sin publicar a nadie, hasta cuánto tenemos humildad, ve hasta cuánto tienes paciencia. ¿Cuánto sablanut tienes? Si no lo tienes, No eres humilde. entonces todavía no llegaste al top de humildad. Por ejemplo, por eso siempre digo, ¿alguien sabe cuántos sopes hay en Teca? Sablanut. ¿Cuántos sopes hay? Yo no sé, ni los he contado. Pero una cosa seguro sí sé, que cuando pasas uno, aceleras y se te olvida que viene el otro. Y cuando llega el otro, te frenas y te tambaleas un poco. ¿Por qué no tienes sablanut? Y disfruta el tope. Súbelo, bájalo. Si tu esposa está esperando. Tranquilo, hombre. Benajat. No tenemos que. Sablanut. Escuchen, señoras, el tema. No nada más existió un director llamado Moshe. Todos, Boreolam nos convierte en directores. Y ese director es cada uno de nosotros. Eres director de tu vida, eres director de tu pareja, en el buen sentido, director de tus hijos. Y la pregunta es, ¿hasta cuánto la persona tiene sablanut para dirigir su vida y para dirigir la vida de sus hijos? Y Dios nos ordena y nos dice, tengan sablanut, porque sin el sablanut, sin la paciencia, no vas a lograr lo que realmente tienes que lograr. El dicho dice, el sablanut es muy amargo, pero sus frutos son muy dulces. Es muy amargo. O hay otro dicho que dice, el sablanut es como la raíz que está debajo del árbol. Esa raíz es muy amarga, pero sus frutos arriba, que son muy dulces. Y tienes que aprender a tener sablanut. Pero si no aprendemos a tener sablanut, las cosas no van a funcionar. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para tener sablanut? Porque no es fácil. Y cualquier persona cae, de alguna forma, cae en este problema. Si lo queremos decir así, todos tenemos esa falla de sablanut. Y escuchen bien, quiero primero definir, lo escribí en el, o sea, analicé en el diccionario, y tenemos 3 definiciones claras qué quiere decir sablanut. Una, escuchen bien, calma en la realización de alguna actividad. Cuando haces algo, tienes que tener sablanut. Pero muchas veces queremos terminar rápido. Sí. Señoras, les digo algo chistoso y no se ofendan. Muchas veces la comida no sale rica por falta de sablanut. Es verdad. No tengo paciencia para despacito, condimentarlo bien, hacerlo más así. Oye, di gracias que te hice comida. Qué bueno. Gracias, sí agradezco. Pero ¿por qué no hiciste la comida correctamente? Por falta de sablanut. Pero esto es en todo. En todo. Digo un ejemplo. Cada uno de nosotros en la casa, en el trabajo, en el estudio general, en el estudio de la Torah, si no tenemos sablanut
para realizar cualquier actividad, no vamos a sacar las cosas correctamente. 2, capacidad para esperar serenamente por algo deseado. Nos tiene que mandar su... Sablanut, ¿para qué? Para esperar. Por ejemplo, estás en la fila, tú ya quieres llegar, tú ya quieres estar allá, ¿sí? Ya quieres llegar a la fiesta y tu esposa no está lista todavía. Tengo que esperar. Señoras, ¿por qué de alguna forma cuando vamos a Cuernavaca corremos? Para llegar. Para llegar. No tienes paciencia. Venaja. ¿Por qué la velocidad, la falta de paciencia para estar rebasando y hay veces no respetar las reglas los señalamientos y las reglas de tránsito? ¿Por qué no? Porque no tenemos paciencia. Ahora te voy a explicar algo muy profundo pero muy hermoso. Ese es número 2. Y esto, cuánto nos pasa. Lo que los señores esperan a las mujeres, que es un mito, ¿sí? Se necesita mucha paciencia. Ya les dije a los hombres que tienen que comprar tanques de oxígeno para esperar bien a las señoras. Y no nomás a las señoras, sino también las señoras a sus hijos. Ya vístete, ya se te va el camión, ya Y saben, vamos, ahorita les voy a decir la tercera. La 3, capacidad para tolerar situaciones incómodas. Hay situaciones incómodas. ¿Qué pasa si tienes a tu hijo, al principio divino, a tu hijo el pequeñito, divino, está increíble, está feliz, está todo, y de repente empieza a manosear, a hacer balagán, bueno, ya calma y todo, y de repente, en lo que estás feliz con él, te tira el chile, te tira la coca, te tira en tu vestido divino, pero flamante. Perdiste la paciencia en una situación incómoda. Pero mucha gente me dice, escuche Sofía, mucha gente me dice, Jajam, usted está pidiendo algo ya imposible. Pero ¿qué pasa si en ese momento que tu hijo te hizo eso, al ladito está sentado Jamo Badé Yosef? El mejor ejemplo. Sí, No, todo está bien, no pasa nada, todo está tranquilo, todo está bien. Quiere decir que sí hay forma como tener paciencia. Escuchen bien el factor común de las 3. La primera, cuando realizas una actividad, no tienes paciencia. 2, cuando estás esperando algo, no tienes paciencia para esperar. Número 3, situaciones incómodas en la vida. Esas 3 cosas, el factor común de las 3 es que no cargas con el tema, no cargas con la actividad que estás haciendo, no cargas con lo que estás esperando, no cargas con las situaciones incómodas, no cargas con ellas. Entonces no tienes paciencia, no tienes sablanut. Ahora escuchen bien esto que es muy importante. Si la persona tuviera el concepto del sablanut claro, llegaría a un concepto que se llama menuhat nefesh. Menuhat nefesh quiere decir tranquilidad y paz interna. Si una persona entendería que el sablanut es una bendición y de esa bendición vas a vivir como con calma y tranquilo, entonces aguantarías muchas cosas. ¿Por qué? Explico. La persona tiene que aprender que sin el sablanut no vas a solucionar el problema. Si no tienes sablanut, no por eso el problema se va a solucionar. Por ejemplo, una persona está esperando el camión. ¿Cuántas veces levanta la mirada si ya viene el camión? Todas. ¿El camión va a venir más rápido? Sí. Si lo veo, no. No. Entonces, ¿para qué levantas tantas veces la mirada? Así es.
Pero ¿qué pasa si tienes en la mente? El camión va a llegar. El camión va a llegar. Pero no tienes la paciencia para esperar lo deseado. Pero si la tuvieras, te lees un libro. Estás tranquilo. Piensas. Te entretienes. ¿Qué ganaste estando impaciente? Nada. Intolerante. Nada. Pero si tienes paciencia, entonces adentro entra el concepto que se llama Menuhat Nefesh. Yo les voy a decir real, o sea, como todos. Yo cuando era más trato, es difícil, por eso quiero explicar. Cuando yo estaba recién casado, y a los 20, a los 25, y a los 30, a los 35, era una persona que me gustaba agarrar el coche y correr. Pero sí en el fondo, psicológicamente, el correr era por la falta de paciencia. Querer llegar, rápido, querer llegar. ¿Ok? Hoy, a la edad que tengo, ya, manejo yo la carretera y disfruto. Disfruto. O sea, voy con calma. Ahorita fui a Cuernavaca, regresé. ¿Cuántas cosas platiqué con mi esposa? ¿Cuántas cosas pensé? ¿Cuántas cosas escuché? Estaba yo tranquilo. Me preguntaba una señora que usted iba a 40. Dije, no, tampoco, hombre. No yo 40. Iba yo a entre 90, 100, 80. Ahí iba yo. Y yo veía a los que me arrebasaban. Bye. O sea, ¿qué? ¿Cuál es el nervio? Entiéndanme. ¿Cuál es el nervio? ¿Cuál es la prisa? Pero si tú si tú lo aplicas de esta forma, disfrutas el momento. Entras en un concepto que se llama Menuhat Nefesh, una paz interna, y no sientes tú una presión que no tiene ningún sentido. No tiene que... en español, le preguntaba a una persona, se dice saber confrontar la escena que estás viviendo. Saber confrontar. Aprende a confrontar la escena que estás viviendo. Hay que platicarlo. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Por eso hay que hablarlo en la casa muy seguido, no con una sola vez. Porque también Moshe habló una sola vez con el Am Israel y no fue suficiente. Hay que hablarlo ¿cuántas veces? Las necesarias que sean para poder. Y hay veces es diario. Hijo, ¿vas a corregir esto? No. Papi, teniendo impaciencia, ¿vas a ganar algo? No. Ahí está. Hijo, ¿ya viste que al final sí llegamos? Bueno, si estoy a 1 hora del vuelo y tengo que estar corriendo porque si no pierdo el vuelo, lo entiendo. Pero yo estoy hablando lo que normalmente a todos nos pasa. Córrele, va, quítame. Tranquilito. Las generaciones que vienen con menos. Todo mundo corre. Fíjense, la idea de la falta de paciencia. Mi esposa me dice, vamos a tomar el avión. Se va por fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. ¿Sí? Los que están ya en la 4, en la 3 ya se quieren parar. Espérate, ni te han llamado todavía. No, por si acaso ya me llama porque... Calma, todos vamos a entrar. Todos vamos a entrar. El avión no te va a dejar, ya estás acá. Así, o sea, así somos. Y viene Boreolam y te dice, tienes que aprender a tomar calma. El que no toma calma es una señal de orgullo. Es el orgullo negativo que tenemos. Lo voy a definir como he dicho en otras palabras. Así como el niño, nadie le enseñó, nadie, que de repente le dicen, dale una papa a tu hermanito. ¿Quién le enseñó eso? Tú no le enseñaste eso. Es algo natural que tiene. Hay que reconocer que hay algo natural, ¿sí? Que se define en el diccionario, que se llama falta de paciencia, que significa orgullo de no tener tolerancia. Una señora le dijo a su hija, una señora abuelita, vamos a decir, le dijo a su hija, lo que yo te grité en toda tu vida en la casa, tú se lo gritas a tus hijos en un día. O sea, quiere decir, no tienes paciencia.
No tienes, lo que hoy en día le llamamos, no hay tolerancia, es, en otras palabras, falta de sablanut. Y una de las cualidades más importantes de la Torah es justamente aprender a tener sablanut. Porque cuando uno tiene sablanut, realmente las cosas van a funcionar, las cosas van a tener ese fruto dulce, ese fruto bonito. Y Dios, escuchen bien, va a presentar en la vida muchas escenas, cada uno en su escenario, pero la raíz de cada escenario en la personalidad de cada uno es saber cuánta paciencia tienes. A uno su escenario va a ser su suegra, a uno su escenario van a ser sus hijos, que son Belia y Nara. A otros su escenario va a ser el país en el que vive. A otros su escenario va a ser el aeropuerto. El otro va a ser el trabajo. A cada uno le va a presentar un escenario diferente, una situación en la cual, en el punto en el que él está parado, la pregunta es cuánto y cuánta paciencia la persona va a tener. Escuchen las condiciones para poder entender cómo se trabaja el sablanut. 1. Todo viene de allá arriba. La cosa que tú te provocaste, pues tú tuviste la culpa, mano. Pero lo que no, tú no provocaste nada. Te casaste con esta esposa, es la que Dios te mandó. ¿Entiende? Ah, pero ella es diferente y su suegra. Ese es el paquetito que Dios te mandó. Ese es el paquetito. O en el país en el que estás viviendo, o con los hijos, o cualquier cosa, es el paquetito. Escuchen bien, cuando yo voy a un Betacneset y de repente, justo a donde yo me senté, a mi lado, hay uno que bla, 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 es el paquetito que ¿quién te mandó? Dios. ¿Quién me enseñó eso? Mi maestro, Jajam Yehuda Hades. Él, ¿cuánto no habló de este tema? Que muchas veces, por ejemplo, él estaba en Rosh Hashanah, en el momento más sublime, más elevado de Kiat Shofar. El sonido del shofar es un momento muy, muy profundo y muy, muy especial. Y justo en ese momento llegan los niños. No, los niños de... Hay veces que de repente quieren ver y como el lugar está apretado, entonces justo pasan y le empujan el pie, lo desconcentran. Entonces él decía, mira, atzvin, o sea, me pone de nervios. Pero en un segundo decía, seguro es la prueba de Dios. ¿Hasta cuánto soy tolerante? ¿Hasta cuánto tengo sablanut? Es una debilidad que Boreolam te mandó y tienes que aprender a superarla. No es fácil, pero es un trabajo. Ramoshe Feinstein, el grandioso Jajam de Estados Unidos, de New Jersey, una luminaria de Torah, pero también era algo humilde, fantástico. Cada vez que llegaba su esposa, que ella sabía que si llega con él es porque lo tiene que interrumpir, tiene que preguntarle algo, o sea, no lo va a molestar así nada más. Pero lo que haya sido, siempre cuando llegaba su esposa, lo primero que hacía, la veía, cerraba el libro y decía, sí, mi vida, ¿en qué te puedo servir? Ay, qué bonito. Cualquiera de nosotros que hace, Eso es milagro. sí, mi vida, ¿qué necesita? O sea, lo voy a traducir hoy en día. Está viendo el hombre su serie y llega la esposa, ¿ok? Y el esposo dice, no, sí. Y la esposa dice, bueno, ¿no me oyes? Bueno, a ver, ¿qué quieres? Bueno, ¿qué quieres? No, ¿sabes qué? Así no se puede hablar contigo. Y entonces empieza el fuego de la mahloque. ¿Y quién está feliz dentro de todo eso? El Satán. Pone a la mujer acá, al hombre allá, y él está a la usala. Y está feliz. Muy bien. Eso no se llama ser humilde. Eso no se llama ser humilde. También la esposa se está haciendo algo. Estoy de acuerdo. Cada uno comprenda cuándo lo puede uno interrumpir.
Pero el que no pasó esa prueba, quiere decir que todavía no superó esa parte. Vamos a decirlo así, no lo culpo, pero tampoco me digas que es toda la humildad del mundo. Es como aquel que le dijo a Ham Yudá Hades, lo cachó, que estaba peleándose con uno, y de repente rompe una botella y ya se la iba a pegar a su compañero. Y Ham Yudá dijo, no, por favor, no. Y el otro cuando lo vio se apenó, ya no hizo nada. Llegó la esposa muy apenada y le dice, Jajam, mi marido es Zahab. Mi marido es oro, mientras no lo toquen. ¿Quién no es oro mientras no nos toquen? Ese es el punto. Entonces, la paciencia, Dios, escuchen bien, la escena de lo que sucede en la vida es el trabajo más grande para el sablanut. Existía un pueblito en Europa, se llamaba Novardok. Habían muchos pueblitos, para los Ashkenazim y Hasidim, se llamaba Novardok. Y había una yeshiva donde trabajaban mucho sobre todos estos temas, mucho. O sea, trataban de trabajar. Entonces llegaba uno y le decía al otro, no pude dormir en la noche. Y la verdad, el niño se despertó, y cuando se despertó ya no pude dormir. Mi esposa de repente que ya no puede dormir, después, ¿qué noche pasé? ¿Y qué le contestaba? Dichoso, te envidio. ¿De qué? Tuviste la oportunidad de trabajar sobre el sablanut. Tuviste la oportunidad de trabajar sobre la paciencia. Dios le manda nadie va a poder evitar el sablanut. Nadie. O sea, las escenas que te van a provocar, como explicamos, incomodidad, etcétera, nadie te las va a poder evitar. Porque Dios justamente las manda. Pero que tengo el escrito nada más por eso. Dios lo manda y tú tienes que trabajar sobre ellos. Vean la frase que dijo Ishtabach Shemo, esa me la enseñaron, la que dijo Isaac Newton. En hebreo le dicen Isaac Newton. Dijo así, dice, si pude descubrir muchas cosas grandes en la vida, es porque el sablanut, la paciencia, me llevó a lograr todo esto. El que no tiene paciencia, escuchen bien, ni lo pensé yo, pero es verdad. A él sí se le ocurrió por qué la manzana se cayó. A mí no. ¿Por qué? Porque la manzana se cayó porque se cayó y punto, y así es, y ya. No hay que pensar mucho. Él tuvo paciencia de analizar. Se cayó, quiere decir que hay algo. Él descubrió la ley de gravedad. Pues mira, mano, yo no sé ni cómo se llama la ley, pero yo sé que la manzana cae y punto. Pero el que tiene paciencia, analiza, explica. Lo que todo el mundo conoce, lo explica, lo desarrolla, lo da. Pero si no hubiera tenido paciencia, ¿de dónde voy a llegar a todos los descubrimientos? La única forma y la única manera de poder descubrir cosas y avanzar en la vida, ¿qué es? La paciencia. Ahora vean esta frase maravillosa. Esta me la comentó mi hijo. Ahí tengo libros en la casa, la verdad, maravillosos, donde tienen frases de grandes jajamim. Dice la frase así: cuando se te presente un contratiempo que no estaba en tus manos cuidarte de él, no lo agraves más con sufrir en vano. ¿Para qué lo agravas más? Si de por sí ya está. No lo agraves, actúa. Cuando la mujer de repente su hijo se hizo del baño, el hijo se hizo del baño, ya se hizo. No, ¿cómo? Y ahorita, y justo. Y con eso vas a bajar. Ve, límpialo. Y ya, enséñale. Y si hay necesidad de castigarlo para que aprenda, hazlo. Pero no actúes sin paciencia, sin tolerancia. Ya pasó, ya sucedió. Vuelvo a repetir. Cuando sucede algo que no estuvo en tus manos cuidarlo, ¿sí? No lo agraves más. Así somos, lo agravamos más. Los ponemos nerviosos. Y eso, señoras, afecta en la salud. Afecta.
Y si no pensamos, por eso afecta. Hay que aprender a pensar, a madurar. Y con la madurez vamos a poder controlar. Si no pensamos, seguro no vamos a controlar. Pero si pensamos un poco y empezamos a entender qué significa tener paciencia, las cosas van a caminar. Entonces, el éxito de la vida es el sablanut, la paciencia. El éxito de Moshe fue la paciencia. El goce de ser el director de Am Israel fue la paciencia. Todo es por tener y aprender a tolerar en la vida. Es muy importante que aprendamos este concepto. ¿Qué maestro tiene éxito en la vida? El que es paciente. El que no tiene paciencia, no. ¿Quiénes son los padres que van a tener éxito? Los que tienen ¿qué? Paciencia. ¿Quiénes son aquellos que van a trabajar en una comunidad y van a tener los que tienen paciencia? Pero los que no sirve para nada. Una vez me tocó que estaba yo manejando a Cuernavaca. No, estaba yo pasando de Cuernavaca, estaba yendo a un lugar. Y al final, un coche se me frenó de repente. Se me frenó. Entonces, ¿qué hago? ¿Todos qué hicieron? ¡Ah! Imagínense que yo hubiera hecho lo mismo. ¡Ah! Entonces, ¿qué pasa? Te estrellas. Pero es reacción también. Pero hay que tener paciencia para... Lo único que hice es lo que está en mis manos. ¿Qué hice en mis manos? Ir frenando, viendo el espejo, si viene alguien o no, y bendito Boreolá, lo pude esquivar. Pero por segundos. Pero todo eso es teniendo ¿qué? Paciencia. Si no tienes paciencia, por favor, espérate, por favor, calmita, no se me desespere, actúe, haga lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Para eso terminamos. La primera es saber que todo viene de Borei Olam. El que no entiende que todo viene de Borei Olam es difícil porque se desespera y piensa que él lo hizo, el aeropuerto tiene la culpa, el país tiene la culpa, nadie tiene la culpa. Borei Olam presenta todo. 2, Akol Letová, todo es para bien. Pero parte de todo es para bien, es para que trabajes tus sablanut. Pero ¿qué tiene que ver las hablas? Parte de lo que es para bien es trabajar tu paciencia. 3, Liga Abba, escuchen bien, sin orgullo, entender que hay que trabajar sobre la humildad. Y número 4, de por sí, ya está. No lo vas a solucionar. Claro. Haciéndolo más impaciente o teniendo impaciencia o no teniendo calma a las cosas que ya sucedieron, no va a pasar absolutamente nada. Aquí termino la idea. ¿Por qué el que piensa que es para bien ya toma un poco más de calma? Una persona le dicen a él, lleva este costal, llévatelo de aquí a Molinos. Lo trata de cargar. Híjole, pesa un montón. No, yo no puedo cargar esto. No, sí lo puedes cargar. No, ¿cómo? De aquí a Molinos. Ni aquí arriba puedo cargar. Dice, mira, te voy a descubrir el secreto. Este costal tiene diamantes y todos son tuyos. ¿Todos son míos? Claro que lo cargo, hombre. Acá. Y si quieres poner otro acá. ¿Vas a sudar? Sí. Pero no importa. Cuando uno entiende que es para bien, tiene la fuerza para cargar. Pero el que piensa que pierde porque tiene flojera, porque lo que sea, ni una bolsa de plástico que no pese, no te la va a cargar. Hay que tener paciencia. Hay que aprender a disfrutar el momento. Hay que comprender a tener menuhat anefesh. Señoras, que tengamos mucha paciencia para poder seguir adelante. Mándenos la, Amén, amén.